Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Bueno, bendiciones de lo alto, ¿verdad? Bendiciones, pueblo, bendiciones, hermanos, hermanas. Aleluya, que llegamos a este momento, ¿verdad? Lunes de comienzo, aleluya. Lunes de comienzo, aleluya, ¿verdad? Que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Aleluya. Quiere bregar, ¿verdad? A nuestro favor, aleluya. Recuérdense que Dios, el que nosotros que estamos en la cruz, como referir, no es Él, sino nosotros. Bueno, acuérdate, Jesús es perfecto. Eso no necesita para ir para la cruz ni nada alguno, sino que Jesús, mediante de Él, ¿verdad? Porque nadie lo iba a hacer en la cruz en nosotros, sino lo hizo Él por nosotros. ¿Por qué? Porque si no era nosotros crucificarnos, nadie se va a quitar la vida por nadie. Pero Jesucristo es el que marcó, ¿verdad? Hasta el sol de hoy, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, ¿verdad? Aleluya, con un amor eterno, amor sin condición. Porque sabía que el pueblo, ¿verdad? El ser humano, la humanidad, ¿verdad? Estaba lleno de pecados. Pero uno tiene que entender desde el principio, ¿verdad? De lo que vino, ¿verdad? El pecado. Lo sobre Adán y Eva. Aleluya, ¿verdad? Porque cuando pasó todo eso, había otra voz. Aleluya, que era no lo que le convenieran. Pero mira lo que pasó. Pasó lo que pasó, pero como dice el Señor siempre tiene un plan B. Y buscó la manera, ¿verdad? De hasta el sol de hoy, la humanidad sigue creciendo, aleluya. Y viviendo, ¿verdad? Aleluya, en este mundo. Un mundo, ¿verdad? Es el probado. Un mundo que no es real. Porque para mí el mundo real y el que sabe de la palabra es el reino de los cielos. Ese es el mundo real, ese es el mundo eterno. Porque este mundo que estamos no es eterno. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un momento de morir. ¿Por qué? Porque por el pecado. Si caemos en el pecado, eso es lo que pasó. ¿Ves? El pecado fue como un atraso en nuestras vidas. Pero gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como yo lo estoy diciendo anteriormente, nosotros no podemos crucificarnos. Pero había uno que se crucificó por nosotros. Porque nadie, ni en familia, nadie quitaría la vida por uno mismo. Jamás. Nadie no se tiene ese atrevimiento. Pero wow, ¿verdad? Como si Dios haya leído la palabra, aleluya, ¿verdad? Ahí en su esfuerzo, llevando esa cruz, arrastrando. Y no era fácil, ¿verdad? Aleluya. Donde era en la área del castigo, ¿verdad? Donde crucificaban. Y era tan lejos y pasó por mucho. Pero mira, Él se dio a llegar el momento a la cruz. No fue personas que le ayudaron, mira, para crucificarte ni nada. No, Él en su, ¿verdad? Aleluya. A su voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él prometió algo al Padre. Y mira, y lo cumplió. Aleluya. Pero la gente hoy en día, pues no toma, ¿verdad? Esa rienda, ¿verdad? De la que hizo el Señor Jesús, mayormente lo más primordial. Pues nosotros creemos, ¿verdad? Como siempre dice la palabra, que todos creemos para el hombre, pero para Dios nada. ¿Por qué para el hombre? Porque el hombre hace cualquier cosa aquí, en este mundo, algo nuevo, y ahí tienen seguidores. Pero mejor seguidores es Cristo, ¿verdad? Que dio la vida por nosotros. Y para buscar en ese momento de vida, ¿verdad? A la eternidad. Aleluya. ¿Verdad? Que, wow, lo que hizo el Señor, nadie, ¿verdad? Nadie, jamás y nunca nadie puede dar esa vida. Y es importante, ¿verdad? He aprendido, ¿verdad? Que cuando uno pierde, ¿verdad? Su alma, y dice en la palabra, ¿verdad? Que va a llegar un momento, ¿verdad? En el alma de tormento, que la conciencia. Porque hay tantas cosas que has hecho mal y no lo hiciste para el Señor, para agradar al Señor. Y no se trata, ¿verdad? Que nosotros estamos, ¿verdad? Somos santos, ¿verdad? En referir que nosotros, ¿verdad? Que no pecamos ni nada alguno. Todo el mundo somos pecadores. Por eso dijo el Señor Jesús, el que está libre de pecado, que tira la primera piedra. ¿Y por qué nadie no tiró la piedra? ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Pero nosotros, los que andan en los caminos del Señor, ya son pecadores arrepentidos, ¿verdad? Porque Dios, ¿verdad? Murió todo, ¿verdad? Él trajo todos los pecados. Y por eso nosotros tenemos que caminar en el Señor. Porque si no caminamos en el Señor, pues
va, sigues en pecado. Pero por lo menos el Señor, ¿verdad? Cuando uno camina, uno caemos, nos levantamos y Dios nos perdona y ahí va a estar, ¿verdad? Limpio y purificado. ¿Por qué? Porque tú estás con el Señor. Porque Dios es el que limpia, ¿verdad? Te limpia de tu cuerpo. Pero en sí mismo, como ser humano, no podemos limpiarnos nuestros pecados, sino Jesucristo es el que lo hizo. Aleluya. Pues bueno, para la honra, ¿verdad? Vamos a llevar, ¿verdad?, la palabra. Y de verdad que este tema, ¿verdad?, es crucial y es interesante porque cuando uno lleva la palabra, pues es una palabra unos que han vivido. No porque la palabra por puros inventos. Y se ha visto muchas cosas y tuve muchas experiencias de muchos años atrás. Y por eso voy a llevarle bajo este tema. Dice Jesús sanador, pero no huyes de él. Aleluya. Y como dice el tema, Jesús sanador, pero no huyes de él. Jesús es el sanador, es el que sana en todo. Él nos liberta. Él nos sana de enfermedades. Pero hay momentos que lo triste, cuando Dios sana, ¿verdad?, con todo el corazón, el ser humano, ¿verdad?, huye de él. Huye de él que no quiere saber de nada. Huye de él porque ¿verdad?, lo utilizaron. Y por eso toda la palabra está escrita. Así pasó por lo mismo. Así pasó los 10 leprosos. Ellos estaban ahí pidiendo que los sanara. Pues mira, güey, vayan de camino y que vayan al sacerdote. Ya a mitad de camino ya ustedes están sanados. Pero eso de los 9, dice la palabra, que 9 de los que eran judíos, pues se fueron. Para ahí había uno, ¿verdad? Aleluya. Un buen samaritano viró y se inclinó hacia él y le dio agradecimiento a él. Así somos, tenés que ser nosotros. Darle agradecimiento a él en la sanación. Porque nosotros, para tener sanación, no somos nada. Pero como somos hijos de Dios y siervos de Dios, cuando tiene ese don, ¿verdad?, de sanar, pero ese es el poder de Dios, no es de nosotros. Porque nosotros somos instrumentos. Por eso hoy en día, ¿verdad?, quieren buscar personas, porque son sanadores y todo lo otro, pero si Dios puede sanar. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder a él, ¿verdad?, para que ese don que Dios dio, ¿verdad?, para que sanara. Para nosotros, si le sometimos al Señor, a lo íntimo, como decía, entre yo y Dios, pues Dios va a sanar. No necesitamos de un hombre para que nos sane, sino Dios el que nos sana. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante en nuestras vidas. Creer en Él y ser humilde. Y humilde es conforme de lo que Dios da. Aleluya. Pues mira, vamos a llevar esta palabra, ¿verdad? Vamos al libro de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 18. Y aquí se trata, ¿verdad?, esta vida, ¿verdad?, esta historia de que Jesús la sanó al paralítico en Betsatá. En Betsatá. Y vamos a hablar de esta historia, ¿verdad?, de lo que hay, para que entiendan, ¿verdad?, porque ese es el tema. Jesús sanador, pero no huyes de él, sino mantener en él. ¿Por qué? Porque si utilizamos al Señor por sanación, llegan cosas peores. Pero claramente aquí la palabra lo dice claramente y entenderás que de una manera u otra, si Dios te sana, mira, mantén a su lado y no lo utilicemos. Porque si los pones en los zapatos de otro, no te gustaría, ¿verdad?, que una persona pase una situación a una necesidad. O necesita un dinero, o te pide un dinero grande. Ok, yo lo siento de corazón, pero no te gustaría que esa persona se perdiera y era un acuerdo de ese dinero que tenía que pagárselo para atrás y nunca te lo pago. ¿Cómo se sentiría? Eso es igual el espiritual. Cuando Dios quiere orar por nosotros, para estar nosotros bien, mira, vamos a mantener al margen de él. Así somos nosotros, ¿verdad?, que cuando estamos en una necesidad, pues mira, la persona que nos ayuda grandemente, estamos a su lado. ¿Por qué? Porque yo sé lo que da a ese prójimo, lo que nos ayuda a nosotros. Aleluya. Pues bueno, ¿verdad?, vamos a llevar la palabra, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así:
Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá. Tiene 5 pórticos, en la cual se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hace 38 años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba allí, que llevaba así, le preguntó: ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Aleluya. ¿Verdad? Como es el Señor, ¿verdad? Porque el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Hay necesidad, ¿verdad? Que no mayormente, como dice aquí esta historia, de una enfermedad de una persona, ¿verdad? Parapléjica. Y que quiere estar en el estanque. Cuando está moviendo en el agua, hay una bendición, hay un milagro. Pero hay de aquellos, pues, si se tiraba uno primero, pues ellos van a ser sanos. Pero en referir a esa persona, aunque sea parapléjico, siempre está mantener su fe. ¿Por qué su fe? Porque ha visto, han sanado. Pero él, por ser parapléjico, no podía hacer su fuerza. Pues hacía lo que podía. Pero entre sí, si leen la palabra, pues él tenía su sentir, su pensar, su petición, ¿verdad? De lo que él quería y anhelaba. ¿Por qué? Porque él quería algo que iba a sanar, ¿verdad? Y de corazón. Pero estaba ahí. Son 38 años así. Tanto tiempo, ¿verdad? Esperar. Para eso nosotros, ¿verdad? Hay cosas en la vida que nosotros pasan. A veces pasamos enfermedades. A veces hay enfermedades, ¿verdad? Para la gloria y la honra, ¿verdad? Eso nos ayuda, ¿verdad? A seguir caminando. Porque Pablo pasó por lo mismo, por su vista. Y no era fácil. Pero como decía el Señor, ¿verdad? Basta de mi gracia, ¿verdad? Porque tu debilidad me has perfeccionado, ¿verdad? Si tú eres débil y fuerte soy. ¿Por qué? Porque Dios va a tener control de nosotros. A un momento que si Él lo sanaba, Él se iba a perder lo que sea. Por eso a veces un momento, ¿verdad? Ya pues son personas descarriadas, ¿verdad? Que están en el mundo. Que no tienen el corazón de Cristo y que no tienen conocimiento. Pero cuando le lleva la administración, lleva palabra de vida, ¿verdad? Palabra de su vida. Y por eso esos momentos, ¿verdad? Que nos quedamos atónicos, ¿verdad? Y cómo ellos saben la vida de uno, ¿verdad? Y es por el Señor, ¿verdad? El poder del Señor. Simplemente el Señor utiliza, ¿verdad? Para ellos son como un instrumento y eso es lo que Dios lo que quiere hacer, ¿verdad? Hacer el bien, ¿verdad? Para nosotros. Aleluya. Pero en este caso, ¿verdad? Aleluya, pues yo lo veo, se sabe. ¿Por qué? Porque a veces hay momentos que nosotros no podemos más. Hay momentos que no podemos, ¿verdad? Seguir hacia adelante. Pero en este punto, ¿verdad? Ahí estaba Jesús. Y Jesús pues lo estaba ayudando. Por eso hay cosas en la vida que, como dice la palabra, ¿verdad? Que para las cosas aquí es imposible, pero para Dios no. Para Dios todo es posible, al 100%. Y eso pues es lo más importante, que nosotros tenemos que estar coordinados con el Señor. Sí o sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que obrar para las cosas del Señor. Y a la misma vez, ¿verdad? Eso nos usa y eso lo testifica, ¿verdad? Como testimonio a otras vidas. ¿Por qué? Porque eso van a, como decir, la cranear en sus mentes. Wow, pero si Dios, bueno, si tu Dios hizo eso, pues quiere decir que a mí también, ¿verdad? Yo seguro. Simplemente pues, creen en Él. Pero todo tiene que ser al tiempo de Él, no a la noche a la mañana. Porque el tiempo de Él es perfecto. Aquí, los tiempos aquí no son perfectos. Sino Dios es el que tiene la perfecta voluntad.
y a perfección el tiempo de Él. Entonces en el 9 dice, en aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te estás permitido llevar tu camilla. Y eso es lo que hay mucha de la religiosidad. Hay personas que dicen que el sábado es esto y lo otro, que el sábado es sagrado. Eso se está hablando, ¿verdad?, en el Viejo Testamento. Ya en el Viejo Testamento es sumamente diferente. Y en referirse en las cosas de Dios, pues Jesús lo hizo, ¿verdad?, 24/7. A los tiempos del sexto día, por el séptimo día era sagrado. Pero para ser sagrado, como está refiriendo el Señor, para día sagrado es todos los días. ¿Por qué? Porque todo es la perfección del Señor. Yo enseño, ¿verdad?, que a los judíos que para Dios todos los días no es un momento específico. Eso era el tiempo de antes. Pero Dios, ¿verdad?, nos estaba enseñando cómo obrar, cómo amar al prójimo. Porque si un ejemplo de un sábado, entonces se hiere o tiene un incidente o le pasa algo, un sangrado, pues quiere decir que tú no puedes ayudar porque hoy es sábado. Pues que hay cosas que no tienen sentido. Imagínate tú aquí en los tiempos de ahora, si era los sábados. Entonces hay como un ejemplo, un tiroteo o un accidente en su trabajo, lo que sea. Entonces no puede hacer absolutamente nada, porque el sábado es sagrado. Pero el Señor le enseñó, ¿verdad?, que cuando hay necesidad de prójimo, pues hay que hacerlo. Sea como sea, no importa qué día ni qué hora. Sino que el Señor, ¿verdad?, le está enseñando que siempre está la perspectiva, ¿verdad?, en alerta, ¿verdad?, ayudar al prójimo. Pero eso a nosotros, ¿verdad?, cualquier cosa que pasa un día, ¿verdad?, ese sábado, porque siempre el sábado en el Viejo Testamento era sagrado, pero imagínate hoy en día que también sábado personas van enfermas, hay momentos que llega un momento grave, personas que tienen que trabajar y tienen que obrar, pero Dios sabe de la manera y el corazón y el anhelo de ayudar al prójimo. Aleluya. Dice, aquel hombre le contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús le encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar, para que no te pase algo peor. Y eso es lo que se está viendo hoy en día, y eso es lo que estaba diciendo. Cuando Dios quiere ya hay sanación, está ahí liberación, mira, mantente al margen del Señor, no te apartes de Él. Si Dios es tu sanador, Dios sanador, normalmente la palabra sanador es por una enfermedad, pero sanador en todo. Porque también Él puede sanar también, ¿verdad?, hasta las finanzas. Sanar es que cuando ya eres sano. Que referir que todas las cosas no están a medida, están completos. Por eso si Dios no es sanador, mira, vamos a aprovechar y estar con Él. Y como lo dije antepasado, una persona que me ha ayudado, ¿cómo yo voy a dar la espalda? No, voy a estar vigente con Él porque yo sé lo que da esa persona. Yo sé que esa persona sabe, ¿verdad?, si Dios lo está usando, pues Dios sabe, ¿verdad?, la necesidad que uno tiene. Pero nosotros nos podemos tener como herramienta para ellos. A momentos que estamos en necesidad, lo usamos y ya. Y no necesitamos nada porque ya estamos al día. No se trata de eso. Como dicen dicho, ¿verdad?, hoy por ti, mañana por mí. Y es la verdad. Porque no saben mañana que se le toca a uno. Pero mira, arriba viceversa, también lo pueden ayudar. Por eso nosotros, ¿verdad?, no tenemos que huir de Él ni nada alguno.
sino que mantenernos firmemente creyendo en Él en todo momento. Porque Dios va a hacer cosas grandes. Si Dios te ha sanado, mira, mantente, hermano. Hay momentos que están en el hospital y muchas citas que has tenido. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que no has tomado en ese momento. ¿Por qué? Porque no estaba en ese momento, porque pues tienes que estar con el Señor. El Señor en todos los momentos, en las buenas y en las malas. Por eso mismo, en las buenas y en las malas para el Señor uno tiene que andar, caminar en Él, confiando en Él. Porque pasarán muchas situaciones, tribulaciones, aflicciones. Porque hay que dar el ejemplo a Jesús también, Él pasó por los mismos. Si Jesús lo pudo soportarlo y hacer, pues nosotros también tenemos que soportarlo. Cuando pasen momentos difíciles. Pero Dios, ¿verdad? Dios tiene el orden en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que Dios no puede dar carga fuertes a nosotros, porque no vamos a poder. Pero si ahí pasamos situaciones o cualquier cosa, pues podemos aliviar, lo podemos arreglar, como uno decir. Simplemente hay que confiar en el Señor en todo momento. Como decía en ese versículo 14, y después Jesús le contó en el templo y le dijo, mira, ahora que ella está sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús le dijo, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Aleluya, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Como siervos, como hijos de Dios, pues nosotros tenemos que seguir trabajando. No importando, ¿verdad? Porque si Dios nos deja un sábado, y si nos vamos de misión el sábado, pues nosotros tenemos que ir de sábado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es lo que está pasando, porque tomaron una costumbre. Entonces el pueblo pasaba en los sábados, pasaban enfermedades y todo eso y no los tocaba. ¿Por qué? Porque era un tiempo de reverencia a Dios. Para un momento que ya, mira, gracias al Señor que bajo en esta tierra, Dios, ¿verdad? Dio ese ejemplo a nosotros y a la misma vez que nos enseñó a ayudarnos unos a otros. No importando qué día, no importando el sábado, porque dice el sábado, ¿verdad? En todo momento. Pero como estaba refiriendo él, ¿verdad? Que dice, pero Jesús le dijo, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Está refiriendo que hace sus obras para ellos, para la necesidad de ellos. Aleluya, ¿por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Y si Dios lo quiere de esa manera, pues Dios tiene que ser así. Para eso hay momentos, ¿verdad? Que la religiosidad, pues, pasan en esos momentos. Personas que no pueden hacer absolutamente nada, porque quiere decir que un sábado si está enfermo, pues no puede hacer nada. No pueden obrar los hospitales ni nada. No tiene sentido de nada. Pero Dios nos enseñó a trabajar nosotros en 7 días en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, ¿verdad? Imagen y semejanza. Y se lo hizo imagen y semejanza en nuestros pensar, en nuestro sentir y de la forma, ¿verdad? Cómo valorizar unos a otros. Por eso nosotros somos así como el Señor. Lo que pasa, pues, como estoy hablando desde el principio, pues ya las cosas, pues, todas cambiaron y empezaron los pecados y todo eso, y por eso pasó lo de la Sodoma y Gomorra, y pues el Señor, Dios pues destruyó Sodoma y Gomorra, porque el exceso de pecado estaba en el extremo, y esto y lo otro, pero Dios no quiere bregar de esa manera. Pero ya estamos en el Nuevo Testamento, pues las cosas cambiaron. Por eso hoy en día tú ves muchos pecados, para aquí, para allá, esto y lo otro. Pero es porque Dios lo hizo de esa manera. Para que así esas personas, pues, son del plan de salvación. Simplemente tienen que llevar la palabra, el evangelio, para ellos. Y, ¿verdad? Como se dice, como él dice, lo tomas, lo dejas. Porque así se trata. Simplemente no tenemos que condenar ni juzgar en alguno, sino que llevar palabra, y aliento para ellos. Como decir, si la aceptan o no la aceptan, pues hay que seguir orando, intercediendo para el pueblo, para que así sean de salvación. Aleluya.
Y por último, él dice, los judíos tenían aún más deseo de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. La gente, ¿verdad? No, esos judíos tienen una creencia, ¿verdad? Y pura religiosidad. Sus creencias eran en vana. Una creencia que no tiene escrúpulos, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si lo dijo el Señor así de esa manera, pero nosotros también. Porque si Pablo lo dijo, Dios ser imitador del Señor, ¿verdad? Como yo en Cristo lo dijo. Él está diciendo que sean imitadores de Jesús, como yo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que estaba diciendo. Pero yo no sé por qué los judíos se estaban molestando. Porque ellos piensan, eso yo digo, es que cuando Jesús lo dice de una manera, pues para ellos era una ofensa. Son personas judías, ¿verdad?, que no tienen entendimiento de lo que estaba diciendo el Señor. Está refiriendo a que tenían sus mismos pensar. De la misma forma, de la misma manera, como operaba, ¿verdad? Como Dios operaba, pues Jesús lo operaba también. En nosotros también por igual. Es por igual también. Porque si el Señor Jesús ayuda al prójimo, pues nosotros tenemos que hacer la ayuda al prójimo. Si el prójimo necesita, ¿verdad?, una sanación de enfermedad, pues nosotros también lo hacemos, una enfermedad también. Todas las cosas que ha hecho Jesús, pues nosotros podemos ser semejantes también. Pero no está diciendo, acuérdense, ahí no está refiriendo que aún ellos malinterpretaron porque estaba pensando, esto es un Dios, ¿entiendes? Eso es lo que está refiriendo. Pero él está diciendo que era la forma, de la manera como era el Padre. Él era igual como él. Pero eso no lo entendieron. Ellos lo tomaron y lo malinterpretaron. Pero Dios, ¿verdad?, Dios de corazón, ¿verdad?, Dios de amor. Por eso Dios está aquí. Por eso es que cuando Dios te sane, mira, no huyes de Él. No, mantente. Porque Dios va a estar bienaventurado contigo. ¿Por qué? Porque estás mantenido. Que la función de que Dios te ha sanado, pues tú te mantienes en Él. Como a mí me ha pasado, yo me sano de salud, por eso yo me mantengo en Él. Porque nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, los sentimientos de los demás. Porque también Dios tiene sus sentimientos. Por eso cuando llegamos a un momento del pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva, para eso Satanás le estaba diciendo, no, pero si coman de ellos van a saber lo que es bueno y lo que es malo. Y que nosotros pues tenemos nuestros mismos pensar que Dios. Pero él dice, no, van a ser como Dios, ¿verdad? Van a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero Dios lo hizo todo perfecto, porque nosotros inocentemente no sabíamos de hacer nada malicia. Fue que lo que pasa es que Satanás metió las narices, como uno decir, y eso lo que lo hizo, ¿verdad?, dañó la creación de Dios. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que el mundo fue destruido una vez, ¿verdad? Dice que por agua, pero después en esos momentos, ¿verdad?, cuando bajó todo ese diluvio y todo, cuando cayó el arcoíris, pues ya Dios declaró, ¿verdad?, que ya jamás y nunca que la humanidad va a morir con agua. Pero ahora es peor porque ahora dice que es por fuego. ¿Y qué es el fuego? El infierno. Y eso es triste, ¿verdad?, porque eso es eternamente. Vas a sufrir y entonces tus mismos pensares vas a tener eternamente. Mira, es mejor, de una manera, ¿verdad?, esta vida, ¿verdad?, cuando uno sabe, ¿verdad?, desde la niñez hasta ahora, pues, uno tiene antepasados, uno tiene tristeza, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, esa tristeza de todas las cosas que han pasado en el pasado. Y eso a veces aunque uno busca la manera de olvidar, pues a veces uno te corre en la mente. Pero uno desearía, ¿verdad?, que va a decir sí o sí, ¿verdad?, porque hay que referir, ¿verdad?, que
te gustaría que la mente sea borrada y bueno, con eso todo el mundo va a decir que sí. Pero de eso se trata, ¿verdad? En el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que batallar, la buena batalla, ¿verdad? Y ganar el reino de los cielos, porque de ahí, pues, como dice en el Apocalipsis, ¿verdad? Que va a ser nuestra mente y cuerpo renovado. Aleluya, y nosotros no vamos a saber ni qué la tristeza, ni el odio, ni el rencor, enfermedades, nunca nos van a tener todas esas mentalidades, sino adorando al Señor, ¿verdad? Eternamente, sin descanso ninguno, porque ya somos espíritus, ¿verdad? Espíritus, ¿verdad? Inmortales, son espíritus inmortales jamás y nunca, que nunca vamos a morir. Eso de las personas, ¿verdad? Que almas que se van a perder, como lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? El infierno, ¿verdad? Porque dice la palabra que el infierno es creación, ¿verdad? Para Satán y los demonios, pero dice que es triste también para los seguidores. Y el que sigue, ¿verdad? Para la Satanás, pues no, ¿verdad? Sinceramente no tiene sentido. Porque pues Satanás no hizo creación de nada de este mundo ni nada, sino Satanás lo que hizo que creó la maldad, entonces, eso es todo. Pero Dios hizo al ciento por uno en todo esto, el mundo, la tierra, el cielo, las nubes, las estrellas, nosotros, los animales, la naturaleza. ¿Ves? Por eso a veces uno tiene que entrar en un punto de sentimental, ¿verdad? Que analizar, o empezar, ¿verdad? En entender el wow, el Señor, ¿verdad? Que todas estas cosas que hizo, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Como, ¿verdad? Que están dando la espalda. Pero nosotros tenemos que pensar de esa manera, para que así, ¿verdad? Seguir batallando. Porque el enemigo no pierde el tiempo, él busca la manera, ¿verdad? Hacerle las cosas en contra. Pero Dios, ¿verdad? Siempre va a tener vigente en uno, ¿verdad? Aleluya. Pero si dice la palabra, ¿verdad? Dios sanador y no huyes de él, ¿verdad? Que mantenga al margen del Señor, sea como sea. Importante que cuando el Señor haga en tu vida y lo deja marcado de vida, que jamás nunca creía que iba a ser sanado, ¿verdad? Manténgase. Y Dios, ¿verdad? Dios va a estar a tu favor, Dios va a estar contigo. Y cuando Dios, ¿verdad? Dios llama, Dios respalda. Siempre Dios va a estar a su lado. No importa, sea como sea. Porque para Dios a llamar a nosotros no es un pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es una creación perfecta que nos dio a nosotros. Pero tenemos que pasar por este mundo, ¿verdad? El mundo que estamos. Mundo, ¿verdad? Que tantas cosas que ya no es un momento en el que se pueden ni salir. Porque ya personas han salido, lo han matado, o lo han confundido, etcétera. Muchas cosas que pasan. Pero hay un Dios, ¿verdad? Que está en el cielo, Él sabe. Él nos protege completamente. Dios nos ayuda, ¿verdad? Nos advierte a decirle, ¿verdad? Ese peligro que no podemos ir para aquí para allá. Porque acuérdense que la batalla era entre Dios y el diablo, eso es todos los días. Ellos no descansan. ¿Verdad? Son espíritus. Y Él va a buscar al enemigo, va a hacer desacelerar de este mundo. Aunque dice la palabra, ¿verdad? El Dios de este siglo, que es el siglo pues, de Satanás, porque se ha gobernado de todo el mundo. Pero va a llegar un momento, ¿verdad? Que cada tiempo y cada año pues, va a seguir más ataques. Los tiempos se van a poner más difíciles. Pero vamos a confiar en el Señor, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Leer la palabra, entender todas las cosas que están pasando y lo que está aconteciendo hoy en día. Entender que las cosas, ¿verdad? No es de relajo ni en alguno. Lo más importante, ¿verdad? Es estar a su lado del Señor siempre. Acuérdate que Dios dice que ese es el mediador, ¿verdad? Entre nosotros, la humanidad, el hombre y el Padre. Como dice la palabra, si no es por mí, no va a haber el Padre. Lo importante es que confíe en el Señor en todo momento. Y si Dios, ¿verdad? Ha hecho algo en tu vida, no huyes de Él.
sino manténtela, porque Dios dice la palabra, que voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Dios los bendiga. Aleluya. Pero ya, aquí Dios me ha dejado para que la honre, entender que las cosas del Señor, que Dios lo que quiere, cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, a nuestro llamado, mira, si Dios nos llama es que, como le dije anterior, Dios va a respaldar. Y de verdad que Dios, cuando llega un momento, van a sorprenderse en sus vidas. Aleluya. Pero bueno, ¿verdad? Voy a dar un anuncio. Esta es la página del Ministerio de los Elegidos Family. Cualquier cosa, ¿verdad? Aquí está el Messenger. Cualquier cosa puede decir una oración, una petición, etcétera. Lo que hay cualquier necesidad alguna, ¿verdad? Lo pueden escribirnos. Aleluya. Y también tenemos este anuncio también de YouTube. Aquí puede escribirle lo del ministerio, los elegidos family. También, ¿verdad? Puede ver las prédicas, ¿verdad? Y nos puede, ¿verdad? Una gran bendición que nos puede ayudar, ¿verdad? A compartirlo. Para que así la palabra llegue, ¿verdad? Con fin a esta tierra, ¿verdad? Pero lo más importante, aleluya. Porque yo he visto, ¿verdad? La mano de Dios, ¿verdad? Que están llegando a diferentes países. Y eso es una gran bendición, ¿verdad? Y para Él. Aleluya, no por nosotros, porque nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando. Pero cuando llegan momentos así, pues eso los motiva más y eso los lleva, ¿verdad? A alcanzar las cosas para Dios más y más y más. Y que, ¿verdad? Que este año, ¿verdad? Este comienzo de año, que vendrá muchas bendiciones, ¿verdad? A este ministerio. Y a referirnos por nosotros mismos, ¿verdad? Bendecir que Dios nos bendice. Eso es bueno también. Pero lo más importante, ¿verdad? Que nos bendice para bendecir a otros. Que nos bendiga a nosotros en cualquier cosa y así sucesivamente las compartirlo a ustedes también. Aleluya. Pues bueno, pues voy a llevar una oración, ¿verdad? A estos momentos para hacer, ¿verdad? Esta predica, para ser de despedido. Aleluya. Mira, mi Señor y Padre celestial, te le doy la honra, gracias por todo, mis amados. Gracias, Señor Padre, por tu palabra, Señor Padre. Tú sabes, Señor Padre, que esta palabra, pues, ¿verdad? Tantas cosas que han pasado, Señor Padre. Tantas cosas, Señor Padre, que yo he experimentado, que yo he visto, Señor Padre, que hay momentos que son una gran bendición, pues, Señor Padre, que tú las has sanado, Señor, en cualquier cosa, Señor Padre, porque sanación no significa enfermedad, sino sanación en todo, mi hermano. Pero, Señor Padre, que es triste, Señor Padre, que tú has sanado de todo y te vamos a dar la espalda, Señor, y se han huido y no quieren salir de él. A ver, el momento en la que yo digo, wow, Señor, no sé, no entiendo. Pero yo sé, Señor Padre, que tú me has sanado de la condición que tenía, Señor Padre, y mira, estoy aquí, vigente, presente en ti, Señor Padre. En momentos buenos, ¿verdad? Y en momentos malos, Señor Padre. En momentos que me ha decaído, Señor Padre, pero yo me he levantado, Señor Padre, y vamos a seguir para adelante, Señor Padre. Importante, Señor Padre, que yo te voy a llevar la palabra donde sea, Señor Padre. Porque el enemigo no tiene parte ni suerte, Señor Padre. Porque Dios tú sabes, Señor Padre, que cuando el enemigo ataque a uno, Señor Padre, es el que va a llevar la palabra a lo correcto. A una palabra de corrección. Una palabra que tenga entendimiento el pueblo, Señor Padre. Porque la palabra edifica en nuestras vidas y eso nos ayuda a nuestras almas para seguir hacia adelante. Palabra que nos ayuda, aleluya, a formarnos nuestras vidas. A hacer las cosas bien, Señor Padre. Pero hay momentos, Señor Padre, que palabras que han dado, Señor Padre, pues, se sienten de ofensa, Señor Padre. Pero el amor se trata de entender que la palabra, el amor, no se trata de sentir el bien, sino que hay momentos de mal, Señor Padre, en referir, Señor Padre. No de malicia, sino de mal, que hay cosas que veo mal de una persona, Señor Padre, y tú los recorriges, Señor Padre. Dios amado, porque el amor se trata por recorrección, que nos corrige, Señor Padre. Eso es como un padre, Señor Padre, que si su hijo hace algo mal, pues, los padres tienen que recorrer a sus hijos, porque los aman. Pero gracias, Señor Padre, que amo el momento, Señor Padre, que es más recorregido, Señor Padre. Y te lo agradezco mucho, Señor Padre. Porque yo sé, Señor Padre, que lo quiere para el bien mío, para también, Señor Padre, el amor que me tienes conmigo, Señor Padre. Pero gracias, Señor Padre, vamos a seguir hacia adelante, Señor Padre. Que este ministerio, Señor, que este año, Señor Padre, de gran bendición, Señor Padre. Así nos ayude de bendiciones, Señor Padre, para bendecir a otros, Señor Padre.
que el ministerio, Señor Padre, que siga creciendo, declarando que no mayormente en nuestras familias, Señor Padre, pero familias que están afuera también, Señor Padre, pero queremos como familias también. Aleluya, Señor Padre. Y así sucesivamente, Señor Padre, pues, cada día pues, nos llene de sabiduría y de entendimiento, Señor Padre. Y que cuando un momento, Señor Padre, que nos guíe, Señor Padre, que hay personas que necesitan palabras, Señor Padre, palabras de aliento, Señor Padre, que tú nos lleves, Señor Padre, a esas personas y las puedas llevar. Para que así, Señor Padre, no sientan ofendidos en alguno, Señor Padre, porque aquí en este mundo hay de todo, Señor Padre. Hay unos que toman tu palabra, hay otros que nos dejan, Señor Padre. Pero tú sabes, Señor Padre, que en este mundo hay necesidad, Señor Padre. Antes que todo, Señor Padre, que hay personas que están pasando de enfermedades, Señor Padre. Esas personas, Señor Padre, que están en los hospitales, Señor Padre, que están en sus casas, Señor Padre. Que están cuidando, Señor Padre, que está en un momento vegetal, Señor Padre. Que por lo menos, Señor Padre, que tenga su mente, su cerebro, funcionando. Que puedan, Señor Padre, que puedan abrirse en sí mismos en sus mentes, Señor Padre. Que son en esos momentos, Señor Padre, que cuando abren en sus mentes, Señor Padre, que reconozcan en ti, Señor Padre. Que te llamen tu nombre, Señor Padre, y que tú los perdones de sus pecados, Señor Padre. Y declarando, Señor Padre, que todas esas personas, Señor Padre, que están en esos momentos, Señor Padre, que están al final, Señor Padre, de partir de este mundo, Señor Padre, que lo declaramos, ¿verdad?, de salvación, Señor Padre. Porque, Señor Padre, que todas las cosas, ¿verdad?, tú las haces perfecto, Señor Padre. Aunque lo veamos mal, Señor Padre, pero entendemos, Señor Padre, que hay algo, Señor Padre, que llega un momento que tú quieres salvar, Señor Padre. Pero hay de aquellos, Señor Padre, que han pasado momentos difíciles y que tú los has levantado en esas camas, Señor Padre. Que tú has levantado a esos afligidos en sus camas, Señor Padre, y así, Señor Padre, que tú los ayudes, Señor Padre. Dale el ejemplo, Señor Padre, para que le ministre, Señor Padre, y que haga testimonio, Señor Padre. Porque para ti esto no es imposible, Señor Padre, y que tú lo vas a llevar, ¿verdad? Y lo vas a declarar, Señor Padre, que son de salvación también, Señor Padre. Porque hay momentos, Señor Padre, que hay personas que se han levantado, Señor Padre. Y que hay momentos que en sí, Señor Padre, que dicen que gracias a Dios y todo, pero ya de ahí no más. Se acabó todo, Señor Padre. Pero, Señor Padre, por un momento, Señor Padre, de intimidad en Él, Señor Padre, háblale, Señor Padre, que las cosas no son así. Aleluya. A veces hay momentos que le dan oportunidades, Señor Padre, para que ellos busquen de ti, Señor Padre. Aleluya. Porque para nosotros, Señor Padre, si vamos a comprar algo, Señor Padre, no tenemos que ellos traer las cosas para acá, sino que nosotros tenemos que ir a comprar. ¿Y por qué? Porque hay cosas, Señor Padre, que pedimos y dar cosas erróneas. Pero las cosas tienen que ser al gusto de uno, pues tenemos que ir allá y a buscarlo. Así, aleluya, ¿cuál es el espíritu del Señor Padre? Cuando pasamos situaciones o problemas, cualquier cosa, Señor Padre. Y tú eres la única solución, Señor Padre, para solucionar esto, Señor Padre. Que ellos, Señor Padre, que en algún momento que no necesitan de otra persona que le ayude, sino que todas las cosas es hasta que es espiritual, Señor Padre. Que tú los ayudes, Señor Padre, y que abre sus mentes, darle saber el entendimiento a cada uno de ellos. Y entender que las cosas son espirituales y que no de lo que se ve, sino lo que no se ve, Señor Padre. Que tenga, ¿verdad?, esa misericordia, ¿verdad, Señor Padre? Se piedad para ellos y darles la oportunidad, Señor Padre, que sigan hacia adelante. Y a la misma vez, Señor Padre, que tomen el sueño y visión en ellos, para que así, Señor Padre, que sea de bendición, Señor Padre, y que se arrepientan sus pecados. Y también sean, ¿verdad?, de bendición, Señor Padre, de salvación. En el Señor, Señor Padre, te pido que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tu presencia jamás, ¿verdad?, nunca se va a ir en todo momento, porque, Señor Padre, que tú eres omnipresente, omnisciente, Señor Padre, y omnipotente. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por todo. Ya saben que pueden compartirlo, de gran bendición. Y ya saben que también en YouTube también lo puedes compartir. Y eso nos ayuda, ¿verdad?, al ministerio y mayormente al Señor. Aleluya. Pero ya saben, como dice aquí al ministerio, ¿verdad?, aquí somos guerreros de Dios. Y como dice mi hermano, para adelante y para el cielo. Bendiciones y que sea para la próxima.